Bienvenidos a este espacio, tu espacio de música electrónica, espacio en el cual exploraremos el inmenso multiverso de la música electrónica. Exploraremos las raíces, orígenes y los cimientos de este bello género. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los géneros que hoy en día escuchas? Como bien sabemos, la música electrónica es muy vasta. Pues hoy en día hay muchísimos géneros y subgéneros. Por mencionar algunos, tales como el house, techno, hard techno, dark techno, deep techno, melodic techno, trance, hard trance, tech trance, deep trance, progressive psytrance, progressive trance, drum and bass, jungle, hardstyle, breakbeats, dubstep, minimal, synthwave, new wave, synthpop, downtempo, ambient. Lo sé. Sé que es mucho. Demasiado, diría yo. Y por eso hemos decidido empezar una serie de videos en la cual ahondaremos en la historia de cada uno de estos géneros. Y bueno, evidentemente, esta es la primera parte, ya que como bien he mencionado, es un mundo muy vasto. Y pues en lo personal creo que merece varias partes. Empezaremos con la fundación, con las raíces, cómo se origina realmente la música electrónica. Ya que pues, mientras muchos afirman que la banda que funda los cimientos es Kraftwerk, el famoso grupo alemán, formado por Ralf Hutter y Florian Schneider, allá por el año 1970 en Düsseldorf, Alemania. Y pues muchos consideran a Kraftwerk como los pioneros. En algún momento llegué a pensarlo también. Pero pues es interesante saber que muchos otros, consideran a Tangerine Dream, un grupo alemán también bastante importante en la música electrónica, pues muchos los consideran como los fundadores, ya que pues ellos surgen en el marco de la llamada escena krautrock, allá por finales de la década de los años 60. Se les considera también como los pioneros del ambient y el género space, o bien espacial o música espacial. En efecto, sí, varias de sus obras de Tangerine Dream dieron paso a muchos géneros, pero realmente hay que irnos mucho más atrás. Podríamos decir que los orígenes y raíces de la música electrónica comienzan en el año 1897, es decir, hace ya 2 siglos. El creador y músico, por supuesto, e inventor estadounidense Thaddeus Cahill llegó definitivamente a revolucionar el mundo sonoro con la aparición de un instrumento revolucionario, y este fue el Telharmonium o el Telharmonium. Y no fue hasta 1906, lamentablemente, que pues se pudo ver el final de su desarrollo, de su potencial, y pues hasta ese entonces tristemente se vio la magnificencia del instrumento, pues lamentablemente era un instrumento muy poco sustentable, pues pesaba 200 toneladas y medía 18 metros de largo. Y pues las bases del instrumento partían del órgano tradicional de iglesia, y el objetivo del instrumento era realmente crear sonoridades electrónicas a través de un sinfín de cables, condensadores, transformadores, bobinas. Era una locura. Y a mí se me hace súper interesante cómo es que para este entonces ya había personas pensando en crear y creando, más bien, instrumentos electrónicos. Este instrumento, este fascinante y curioso instrumento, usaba una rueda tonal electromagnética para poder generar los sonidos y señales típicos del órgano y del piano tradicional. Inclusive se dice que llegó a ocupar el espacio completo de un edificio en la ciudad de Nueva York. Imaginen, por eso mismo no era nada
nada sustentable para subsistir o para seguir fabricando más de ellos. Y pues como les comento, si bien sí fue el primer instrumento electrónico, pues en realidad no fue el instrumento que impulsó la música electrónica, pero sin embargo sí sirvió de base para otro instrumento electrónico que pues décadas después llegó a crearse, y pues hablaremos de él un poquito más adelante. Como podemos ver, ya definitivamente desde principios del siglo pasado ya había personas intentando crear instrumentos electrónicos, hacer música de esta manera. Podremos considerar que los instrumentos que sí impulsaron a la música electrónica fueron el famoso theremin, y pues es considerado como el abuelo de la música electrónica. Y el otro instrumento que pues también impulsó, y es un instrumento que inclusive hoy en día bandas contemporáneas como Muse, Radiohead, el famoso integrante del grupo de Gorillaz, Zeppelin, Damon Albarn también lo implementa, y son las ondas Martenot. Estos dos instrumentos pues literalmente impulsan la música electrónica. Empecemos con el theremin. El theremin fue inventado por el físico y músico ruso Lev Sergeyevich allá por el año 1919. Y pues es bien curioso, el instrumento es fascinante porque llegaban a llamarle el instrumento que se toca sin tocarlo, ya que para tocarlo la música se ejecuta acercando y alejando la mano a cada una de las antenas sin llegar a tocarlas. Es decir, la antena derecha, como pueden ver en la imagen, es recta y vertical y controla la frecuencia o tono si se acerca la mano a ella, mientras que la antena izquierda, como pueden ver, es horizontal, tiene forma de bucle. Esta antena dirige y controla el volumen, de tal manera que si tú acercas tu mano bajas o subes el volumen, si acercas y alejas la mano. Es bien interesante cómo pues sabemos que la música y la cinematografía pues van de la mano y se complementan de una manera muy bella. En este caso el theremin fue utilizado en muchas bandas sonoras cinematográficas. Se utilizó inclusive acompañando a la orquesta en el filme llamado Ozna de 1931 por el director Dmitri Shostakovich, y posteriormente se llegó a utilizar en las películas estadounidenses de ciencia ficción o bien sci-fi, también obviamente en las películas de terror, y aproximadamente en la década de los 40 y años 50 también el theremin se utilizó en los efectos y en la banda sonora del filme de este director Alfred Hitchcock llamada la película me parece se llama Recuerda, del año 1945, y después para el año 51 en la película El Ultimátum a la Tierra, y me parece que incluso en 2008 hubo un remake con Keanu Reeves. Pero bueno, en fin, se utilizó también en la primera versión de esta película. Evidentemente pues es interesante como pues ya la música electrónica empieza a sumergirse en el campo de la cinematografía, y como pues algunos pueden recordar o algunos han visto las películas antiguas de ciencia ficción, como están estos efectos de sonido de naves espaciales y este famoso sonido del órgano súper icónico, ¿verdad? Para esta serie de los 90, Los Expedientes Secretos X, que bueno, eso ya nos iríamos muchas décadas adelante, pero pues es nada más para que se den una idea cómo pues la música electrónica tiene mucho peso en las artes. Y bueno, el otro instrumento son las ondas Martenot. Es un instrumento electrónico que fue inventado en 1928 por el compositor e ingeniero francés Maurice Martenot. Y pues es interesante. Las bases del instrumento en sí están formadas por un teclado o un piano, un altavoz y un generador de baja frecuencia.
Es, por así decirlo, un instrumento monofónico y esto quiere decir que al tocar o cuando presionas una tecla no produce notas simultáneas, sino solo un único sonido. Y el sonido del instrumento proviene de la variación de frecuencia de oscilación en válvulas termoiónicas. O sea, es una locura, es impresionante. Sigo de verdad fascinado con los cimientos de la música electrónica. Y posteriormente, de igual manera, pues las ondas Martenot fueron utilizadas en obras musicales y obras cinematográficas, como la idea de Arthur Honegger en el año 1930. También se utilizó en la película Los 10 Mandamientos de Elmer Bernstein en el año 56, y en muchas obras más. Evidentemente, pues le sucedió lo mismo que al majestuoso Theremin. Se utilizó en mucho cine de serie B estadounidense de la década de los 50. Y es interesante enfatizar o bien hacer énfasis en que el instrumento es francés. ¿Y por qué? Porque había una camada de compositores franceses que fueron ellos los que han escrito muchísimo para este instrumento, y estos fueron Edgar Varèse, Arthur Honegger, Pierre Boulez, Darius Milhaud y André Jolivet. Es muy interesante, y pues hasta la fecha es un instrumento, como les había comentado, que muchos músicos siguen usando. Es muy interesante como hasta hoy en día, habiendo tantos instrumentos, claro, electrónicos, es interesante como muchos músicos lo siguen considerando una herramienta bella para sus composiciones y obras. El año de 1935 es clave para la música electrónica, pues en esa época ocurren ciertos eventos pues bastante importantes y relevantes para el género musical. Y en primera instancia, en ese mismo año se crea el amplificador electrónico. Imagínense, o sea, todo un suceso revolucionario. Se celebra también en este mismo año la Exposición Radiotécnica de Berlín, en Alemania, y en ella la multinacional BASF, o bien BASF, exhibe sus primeras cintas magnéticas de plástico. Imagínense. Y después, al año siguiente, se realiza la primera grabación musical pública realizada con la grabadora de cinta, celulosa y acetato de la AEG. Es fascinante, o sea, el hecho de pensar de que había para ese entonces, en esa época, artistas, compositores, ingenieros que, pues, véanlo así, o sea, tenían la noción de hacer música electrónica tal cual, pero evidentemente pues no iban a imaginarse, ¿verdad?, lo lejos que esto iba a llegar. Y en efecto es ahí cuando ya para el año 1947, podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí empieza el impulso de la música electrónica. Pues para el año del 47 o 1947 muere Luigi Russolo, un intelectual italiano que contribuyó a la escritura del manifiesto futurista escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti en 1910. Haciendo un breve paréntesis, desde mi punto de vista, ciertas vanguardias, hablando, si digo vanguardias me refiero a las vanguardias como el arte futurista, el dadaísmo, etcétera, etcétera. Y es bien interesante cómo ciertas vanguardias, como bien menciona el futurismo, tiene un papel muy importante en la creación de la música electrónica. Pues como bien sabemos, Luigi Russolo menciona en su manifiesto El arte de los ruidos cómo los artistas estaban hartos y cansados del arte tradicional, tales como pues la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Y en este mismo manifiesto dedicado específicamente a la música, el arte de los ruidos, como les menciono,
Luigi Russolo menciona su hartazgo, ¿verdad? Por la estructura y composición de la música antigua, y expresa su entusiasmo por combinar ruidos de motores en explosión, ruidos de tren, de carrozas, para así estructurar una obra musical. O sea, es una locura. O sea, hablamos de grabar sonidos de maquinaria industrial y hacerlo música. Es muy interesante. Sabemos que muchos artistas hoy en día hacen esto, y es interesante. O sea, imagínense, desde esta década ya había personas pensando en esto. Es impresionante para mí cómo el futurismo tiene cierto peso e influencia en la música electrónica, aun cuando lo que hacían no tenía nada de electrónica. Pero bueno, eso es lo que creo yo. Comenta, compártenos tu punto de vista. Y bueno, cerramos este breve paréntesis. Y como venimos comentando, muchos artistas de la época siguieron esta corriente, futurismo, como por ejemplo el compositor francés Edgar Varese y el mismo Luigi Russolo, como lo podemos ver en el campo de la música y pintura. Y muchos confirman que Russolo fue el primer creador que hizo música con ruidos, lo que pues hoy conocemos como noise music o música noise. Como les digo, o sea, hablamos de que la música electrónica o varios géneros contemporáneos de la música electrónica pues miren de dónde vienen realmente las raíces. Es fascinante. Para el año 1913 y a 1914 expuso varios conciertos, me parece, de ruidos, y en los que llegó a utilizar inclusive máquinas que generaban ruidos como el entonador de ruidos. O sea, era fascinante. Podremos decir que bajo mi punto de vista y bajo lo que he aprendido, como les comento, si tienen más información al respecto, compartan comunidad. Y bueno, podremos decir que sí, la música electrónica nace gracias a la experimentación de varios artistas vanguardistas de la época. Pues para el ingeniero en telecomunicaciones y compositor francés Pierre Schaeffer, los experimentos de los futuristas fueron de gran influencia para él y para sus obras musicales. Pues ya en el año 1948, cuando llega a componer su primera obra, haciendo uso de estos experimentos hechos por estos artistas anteriormente mencionados, fue como llega a componer a base de grabaciones de sonidos de trenes su primera obra. E incluso muchos consideran que él fue el pionero o el primero que llegó a hacer música a partir de una cinta magnética. O sea, hablamos de algo bastante histórico, inclusive en términos de telecomunicaciones y sonido. O sea, es muy interesante. Y pues para 1949 Schaeffer conoce a Henry, otro compositor francés, y juntos fundan el Grupo de Investigación de Música Concreta. Por ende, ya para esta época establecen el término o la definición de música concreta. Y pues bueno, sabemos que después esto ya da pie al inicio de la electroacústica. La música concreta en sí, comunidad, se basa en dos postulados, y es que todo sonido puede ser música, tal cual, y puede formar parte de una obra musical, y todos los sonidos se pueden manipular una vez que son grabados y una vez que se unen con otros sonidos, y es ahí cuando da lugar a una obra musical. Se considera a Schaeffer como el padre del collage sonoro y de samplers. Como bien sabemos, uno de los géneros que usa mucho el sampleo es el hip hop. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, hasta ahora hemos explorado una gran parte de la historia y aún quedan ciertos sucesos bastante importantes por compartirles. Y pues como podemos ver, los orígenes y raíces de la música electrónica son bastante amplios y a su vez fascinantes. Para el año de 1951, Schaeffer y Henry logran que la ORTF, quiere decir la Oficina de Radiodifusión y Televisión Francesa, logran que construyan un estudio dirigido por ellos.
un estudio para crear música. Y en él evidentemente crearían pues un sinfín de obras musicales, porque pues el estudio estaba formado de magnetófonos, osciladores, altavoces, fonógrafos, micrófonos, etc. Era una locura. Y pues evidentemente Schaeffer pues abrió su panorama, o sea, se dio cuenta de todo un mundo nuevo, es impresionante. Y algo que cabe mencionar y que es pues muy importante que se los diga, comunidad, es que como bien les comentaba, después de la Segunda Guerra Mundial pues se vienen muchos sucesos clave. Y evidentemente para el año de 1946 se crean y se celebran de manera anual los cursos internacionales de verano de música contemporánea en la ciudad de Darmstadt, Alemania, y se consideraba en ese entonces la meca de los artistas vanguardistas. Tenías que ir si en verdad querías ser considerado músico o artista vanguardista. Y literalmente fue un centro en el cual gente de diferentes nacionalidades tenían una similar opinión y concepción estética, o de lo que era la música, o de lo que debía ser a partir de esa época. Como les comento, precisamente porque muchos artistas de la época adoptan muchas vanguardias, muchas corrientes artísticas, entre ellas el futurismo. Y pues la gran mayoría de los artistas vanguardistas de la época apostaban por la ruptura de toda forma o estructura musical del pasado. Y pues debemos mencionar que en cierto punto eran artistas que venían devastados por tragedias y daños que dejó la guerra. Por ende, pues no querían tener mucho que ver con ciertas estructuras o con ciertos sistemas del pasado, pues uno de ellos podríamos decir que era la manera tradicional de componer y crear música. Por ende, los horrores de la guerra fueron un detonante para todo ello, y pues a su vez los postulados de compositores como Weber, Varese, Messiaen, pues es interesante porque una de las cosas que proponía este grupo era la experimentación en la música. Y sobre todo con la aparición de la cinta magnética, muchos artistas vieron un mar infinito de posibilidades para pues la creación de sus obras. Sobre todo sabían que pues se dieron cuenta, y es algo que le digo a muchos colegas productores, o sea, una vez que vas avanzando en la producción musical, o una vez que te vas desarrollando como DJ, como cantante, como artista, etcétera, etcétera, sabes que el mismo desarrollo y progreso te va a exigir material para progresar, inversión para tu estudio, unos nuevos monitores, una nueva interfaz. Y fue básicamente lo que les llegó a pasar a ellos, o sea, se dieron cuenta que para esto tenían, y si querían ir de verdad en serio, tenían que construir estudios literalmente específicos para la creación de música electrónica. Y es fascinante porque se considera que el primer estudio para la creación de música electrónica se crea en Japón en el año 1950. Se crea por el taller experimental Jiken Kobo, y este taller lo formaban una serie de músicos japoneses de nombre Toru Takemitsu y Hoji Yuasa, con el apoyo de Sony, claro. Y pues lo que buscaban también era crear música electrónica para magnetófonos, para poder facilitar su venta y distribución. Y para el año 1951 pasa a algo también bastante relevante, o bien la década de los 50 es ya definitivamente se terminan de asentar las bases y los cimientos de la música electrónica. Pues para el 51 se crea el estudio de música electroacústica de la WDR con Herbert Eimert a la dirección, y años después con Stockhausen en Colonia, Alemania. O sea, Stockhausen queda a la dirección de este estudio. Hablaremos de Stockhausen en la siguiente parte. Muchos consideran a Karlheinz Stockhausen como el pionero, el único pionero de la música electrónica. Como podemos ver, la música electrónica pues realmente pues nace gracias a la experimentación de varios artistas. Lo que sí puedo decirles es que Stockhausen más bien le dio una dirección a la música, al género de la música electrónica, pero eso será para otro video. También se empieza a crear el estudio, o más bien se funda y se crea el estudio en París,
en la ORTF. Como ya bien les mencioné, estaba a cargo de Schaeffer, Henry y de Pierre Boulez. Evidentemente, en Estados Unidos ya estaban igualmente experimentando con esta nueva manera de estructurar y hacer música. Y en Nueva York, en el Columbia Princeton Electronic Music Center, a cargo de John Cage, Morton Feldman, se crea otro estudio relevante. Después de ello, en Italia, Milán, se funda el estudio de difonología, fundado por Bruno Maderna y Luciano Berio en el 55. Y por último, como podemos ver, como les comentaba, no hay exactamente un fundador de la música electrónica como tal. Es decir, su fundación y creación no se debe exactamente a un solo individuo o un solo artista como tal. Pues con base a la información en la cual hemos ahondado, podemos ver que la música electrónica nace gracias a la ejecución de múltiples experimentos que muchos artistas vanguardistas de la época logran hacer. Como les comento, en esta meca en la cual se reunían los artistas en Darmstadt, Alemania, compartían ideales, compartían experiencia, conocimiento, y es por eso que empezamos a ver pues la fundación y los cimientos de la música electrónica. Poco a poco, de manera progresiva, aportaron, poco a poco el género iba evolucionando, y pues gracias a todos estos aportes, ¿verdad? Que estos artistas brindaron, como bien he mencionado. Se considera la década de los 50, como bien comentaba, como el nacimiento de la música electroacústica. Es decir, es como la parte de la acústica que se ocupa en el estudio, en el análisis, en el diseño de dispositivos que llegan a convertir y transformar tal cual energía eléctrica en acústica y a la inversa. Esto quiere decir que estos componentes asociados son altavoces, micrófonos, audífonos, calibradores acústicos, etcétera, etcétera. O sea, un sinfín de recursos. Y pues todo lo que básicamente sume y sirva para manipular y modificar como variable eléctrica la amplitud del sonido, su rango dinámico, es lo que hoy conocemos en términos de producción musical, y aquí los productores que estén escuchando me van a entender. Es lo que hoy conocemos pues como la síntesis digital o la síntesis análoga y modulación de señales sinusoidales. Y es así como hoy en día la música electrónica pues puede existir. Para concluir, pues la música electroacústica podríamos decir, comunidad, que sería la fusión entre la música electrónica, que como bien mencionamos es generada con sonidos electrónicamente, y la música concreta, generada a partir de la manipulación de sonidos concretos grabados en una cinta magnética. Evidentemente es fascinante. Es fascinante, y como podemos ver la evolución y progreso de esta música para esta época ya estaba muy bien cimentada, gracias a estos artistas, músicos y compositores e ingenieros. Y pues realmente ya del año 57 al 68, o sea hasta la década de los 60, ahora sí ya se empiezan pues las creaciones tal cual de otros cientos de obras pues musicales. Pues aparecen ciertos fenómenos ya en la década de los 60, como pues la aparición de los sintetizadores, tales como el famoso sintetizador Moog, creado por Bob Moog en el año 1966. Incluso es importante mencionar cómo Moog después hace su versión del theremin, del instrumento del cual mencionábamos al principio del video. Y pues comunidad, realmente me dio un gusto compartirles esta información. Como les comento, si tienen más información al respecto o algún dato en el cual opinen lo contrario, tengan una opinión diferente, o inclusive sepan algún dato en el cual me haya equivocado, con mucho gusto pueden corregir, colegas. Pero pues básicamente la idea de la Met Records es
traerle una serie de videos a ustedes, comunidad electrónica, para así poder educarnos como escena nacional mexicana y cada vez podamos tener la noción de dónde viene realmente la música que hoy escuchamos, que hoy nos gusta, los géneros que hoy nos gustan. Y pues nada más, comunidad, me da un gusto poder compartir esto con ustedes. Un abrazo de parte de la Met Records. Estén al pendiente, ya que estaremos subiendo contenido de este tipo. Vamos a ahondar evidentemente también en la historia y fundación de todos los géneros que conocemos hoy en día, como trance, techno, house, progressive, etcétera, etcétera. Que tengan una excelente existencia en este vasto universo en el cual nos encontramos. Hasta pronto.